Muy buenas tardes a todos. Son las 5 p.m. en punto. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. En Aritac estamos muy contentos de llevar a cabo este evento en alianza con Mindit. Y el evento se llama Creando Espacios Seguros para la Prevención de la Violencia de Género en el Trabajo. Lo programamos justo el día de hoy, porque es el día que se celebra la eliminación de la violencia contra las mujeres. Estamos conectados en vivo y estamos esperando que se vayan conectando los demás participantes. Ha sido un día en el que pues, muchas organizaciones, personas han participado, ¿no?, en favor de eliminar la violencia contra las mujeres de diferentes formas, marchando, pues algunas autoridades también dándole relevancia a la mujer o más relevancia en este día, cosa que pues debería ser de todos los días, ¿verdad? No nada más de un día, pero así empezamos la jornada de hoy, más o menos ha ido corriendo de esta manera. Lo importante es que de alguna manera participemos todos en esta lucha, ¿no? Hombres y mujeres, ¿verdad? Por supuesto. Y les compartimos las sugerencias para llevar a cabo la dinámica del webinar hoy. La ventana del chat la pueden utilizar para mandar mensajes a Aritac en caso de una falla técnica o nos pueden llamar, ahí están nuestros teléfonos también. Quien desee participar, entonces levante la mano para si quiere hacer algún comentario de viva voz. Aunque lo más recomendable en este tipo de eventos es que nos apoyen anotando sus preguntas en la sección de Q&A para que nuestro experto pueda ir respondiendo estas dudas o comentarios sobre el tema, ¿no? Aquí tenemos 3 expositores, de lujo los 3, y vamos a estar muy atentos a su participación. También les recomendamos, para tener una mejor experiencia, conectarse con el cable Ethernet al módem o usar los datos del celular para tener una señal más fuerte. Si tienen alguna consulta, alguna duda, requieren apoyo, ahí está el teléfono de Aritac para atenderlos en el área de capacitación. Y pues pasamos a presentar a nuestros expositores el día de hoy. Bienvenidos de nuevo a todos los participantes y gracias a las personas de Mindit que nos están apoyando el día de hoy con este evento. La psicóloga Paulina González es psicóloga clínica certificada en igualdad y empoderamiento de la mujer por la Universidad de Salamanca. El psicólogo Aldo Navarro es psicólogo certificado en masculinidades y violencia contra las mujeres y niñas por la ONU Mujeres. Y la maestra Meritxell Calderón es activista y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Y con esta presentación muy breve, los dejamos en manos de la maestra Meritxell Calderón, quien va a iniciar con su presentación. Gracias. Adelante, Meritxell. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Mindit por invitarnos también. Somos parte de un equipo transdisciplinar, ¿no?, que trabajamos mucho de estos temas y nos gusta generar cambios sustanciales en nuestra propia sociedad, porque finalmente de aquí vivimos, aquí somos. Se nos fue el audio con Meritxell. El tema que les vengo a hablar es la parte, dígame. Continúa, Meritxell, es que se cortó unos segundos. Adelante. Ok. Ok, ahí está la exposición. Entonces, vamos a hablar de los derechos humanos de las mujeres en la parte laboral. En la Ley Federal del Trabajo, como ya saben,
sí viene la parte de lo que significa acoso, hostigamiento sexual, cómo se debe de atender y cuál es la parte jurídica. Esto es, todos los países del mundo conforman las Naciones Unidas y todos estos países firmaron diferentes tratados, desde la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de Turismo. Para cada tema hay una organización internacional, por lo general, que forma parte de Naciones Unidas, y hay acuerdos, por ejemplo, los acuerdos de comercio, ¿no? Entonces, muchos de estos acuerdos tienen ciertos capítulos. Por ejemplo, si se fijan, el Tratado de México-Norteamérica también tiene su apartado, el TEMEC, en materia de derechos humanos de las mujeres. Está también un apartado que habla en contra de la discriminación laboral, y por ahí vamos. La igualdad muchas veces se entiende como darle a cada quien lo que le corresponde y punto. Este concepto es muy antiguo. Antes era, bueno, pues yo tiro, ahora sí que si rompes la piñata y los niños agarran dulces, pues el que agarre está bien. Pero muchas veces no se ponen a pensar en los niños que andan en silla de ruedas, o las niñas que muchas veces antes, no, a veces todavía que traíamos falda y que no nos dejaban ir a correr a la piñata, pues porque traíamos falda y qué tal si se nos veía la ropa interior, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces la igualdad, esta nueva igualdad, este concepto moderno de igualdad, nos habla de que no es nada más así una igualdad abstracta. Tiene que ser igualdad de oportunidades, igualdad de trato e igualdad de derechos. O sea, tratarnos a todas las personas de la misma manera, pero si se necesitan diferencias, por ejemplo, una rampa para las personas con discapacidad, o si se necesita, por ejemplo, empoderar a una víctima de violencia, que por lo general van a ser mujeres o personas de la diversidad sexual, para que pueda llevar adelante un proceso para acceder a la justicia, se hace. Ahora ya no es nada más, mira, el servicio es neutral y para todos va a ser igual, y si tú no vienes, pues ya es el problema del ciudadano. No, ahora es, vamos a buscar a la ciudadana, al ciudadano, a la puerta de la casa, porque esa es la nueva gobernanza, son las nuevas formas de gobierno. Entonces, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, como les decía, ya tiene un concepto, pero de esto desde 1980. Muchas veces hemos escuchado, y todavía lo escuchamos, inclusive en conferencias presidenciales, que nos dicen que este tema es nuevo, que era no antes visto, ¿no? Y de repente nos vamos a dar cuenta en las normas. Y por ejemplo, pues como les digo, ¿no? Esta convención es de 1980, tiene la misma edad que yo, 40 años. Por ejemplo, vamos a revisar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esa norma llegó a México en 2007. Por ejemplo, la ley contra la discriminación llega a México en 2003. Entonces, en realidad, no son temas tan nuevos, lo que pasa que no nos hemos actualizado. En las universidades, a los estudiantes de derecho nos están haciendo fraude los maestros que no estudian temas de género y llegan a dar la clase como si nada. O, por ejemplo, los que hablan de temas de derechos humanos y no estudian masculinidades. ¿Qué están haciendo? Pues nada más dando su versión de antes de 1980, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque inclusive en el trabajo, si no tenemos estas normas actualizadas, pues estamos en riesgo de que algún día regresemos a las mismas prácticas de esclavitud, y que pues como no nos estamos fijando en los avances de la ley, así suceda la vida, ¿no? Por otro lado, también las y los empresarios tienen derecho a tener un ambiente laboral adecuado. Y sabemos que muchas veces las y los trabajadores incurren en algún tipo de infracción o una problemática, y cómo se les sanciona, pues aquí están las herramientas, aquí están precisamente estas ideas con las que vamos a poder dirigir la política en nuestras empresas. Entonces, ¿qué va a ser inaceptable en una empresa donde se respeten los derechos de las mujeres? Pues no debe de haber ningún tipo de violencia contra la mujer. Esto que es acciones u omisiones o conductas que causen algún daño a la mujer.
Y esto es un daño psicológico, no solamente un daño físico, porque muchas veces entendemos que la violencia contra la mujer pues son los golpes, ¿no? Y también lo son las humillaciones, el pagarle menos. Sabemos que la igualdad salarial todavía es una lucha vigente. En muchas mujeres por el mismo trabajo que hace un hombre nos pagan menos, nada más porque somos mujeres, ¿no? Entonces, como les decía, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene estos dos conceptos: hostigamiento sexual, que es un ejercicio de poder que se realiza de una persona que está en una situación de subordinación contra una persona que es subordinada de una persona superior jerárquica, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Pues son conductas verbales, físicas o cualquiera de las dos, independientemente de que se realicen una o más veces. Porque antes, para que fuera hostigamiento, nos decían que tenía que ser de manera reiterada, o sea, que no solamente el acoso tenía que ser una vez, sino que tenía que ser varias y se tenía que comprobar. Ahora ya con el dicho de la víctima es suficiente. Estos movimientos del Me Too han ayudado a que todas estas, los dichos de las víctimas sean tomados como ciertos y que se investigue. Antes el dicho de la víctima era nada más tal cual el dicho y ella tenía que comprobar que sí había sucedido el acoso. Ahora están cambiando las cosas, lo bueno. El acoso sexual, mire, la diferencia entre hostigamiento y acoso es que el hostigamiento se da por un superior jerárquico. El acoso es entre personas del mismo nivel, no necesita haber, no hay subordinación. Y es un ejercicio abusivo de poder, y es importante entender que el acoso y el hostigamiento es un abuso de poder. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, mira, es que esta jovencita ni siquiera, así han dicho acosadores, esa muchacha ni siquiera es acosable. ¿Por qué? Porque no es guapa. Y en realidad, cuando ya nos vamos a revisar expediente por expediente, nos damos cuenta que el acoso no tiene nada que ver con que la persona sea o no atractiva físicamente. Muchas veces tiene que ver con precisamente una opresión, un querer someter a la otra persona, hacerla sentir mal, hacer comentarios sobre su cuerpo, sobre su ropa, y no es nada más la cuestión del tocamiento o las miradas lascivas, ¿no? Entonces, para seguir avanzando, también tenemos la Ley Federal del Trabajo, que, como les decía, es causa de una rescisión laboral cuando el trabajador o la trabajadora, ojo, que por lo general el acoso se va a dar de hombres contra mujeres, pero también hay acoso de mujeres contra hombres, ¿no? Que es menos denunciable por el mismo machismo, pero también se da. En este acoso se da pues cuando algún trabajador comete actos, dice, inmorales o de hostigamiento y acoso contra cualquier persona en el trabajo. Es un motivo de rescisión. O sea, tú le puedes retirar a alguien del trabajo sin cargo para el patrón por una cuestión de estas, ¿no? Y lo dice muy claramente la Ley Federal del Trabajo. Así que también, si como patrón no despides a la persona que está acosando, ¿qué es lo que va a pasar? Pues también vas a tener responsabilidad por estarlo permitiendo. Por otro lado, una causa de rescisión sin responsabilidad para el trabajador es que si el patrón o cualquiera de sus familiares o representantes acosa a las o los trabajadores, ¿no? Y esto se da mucho porque muchas veces en las empresas parece que estamos en una hacienda, estas de las novelas de los caciques, ¿no? Que muchas veces los familiares se creen así, llegan a la empresa como, hola, y acá queriéndose ligar a las muchachas, y las muchas muchachas de la fábrica, pues obviamente van a traer. Vamos a darle el espacio a que regrese. En todo caso, pues bueno, estos son los puntos que ella ahora sí que les estaba haciendo referencia. Yo en todo, no sé si me puedo, no puedo mover la presentación. Digo, yo presentaría o iría o avanzaría a mi tema en lo que ella así es. Ahorita que regresemos, que regrese, no se preocupen, vamos a retomar ese apartado. Gracias. Gracias. Buenas tardes, noches, el día de hoy, de donde sea que nos estés escuchando y te encuentres aquí presente. Muchísimas gracias por dedicarle tiempo a este tema. Nuevamente, mi nombre es Elia Paulina González y yo te voy a hablar acerca de los tipos de violencia y sus manifestaciones, porque, bueno, Merichel ya nos compartió brevemente cómo legalmente tiene un nombre, tiene un apellido, ¿verdad? Y hay sanciones y responsabilidades también de la empresa. Muy bien. Ahora, la violencia de género. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia y la violencia de género? Primero que nada necesitamos diferenciar esto. Este tipo de violencia es cualquier tipo de
acto violento o agresión basada en una situación de desigualdad y relación de dominio de los hombres hacia las mujeres. ¿Sí? Es por eso que es tan específica, porque estamos hablando de la violencia de hombres hacia mujeres, ¿vale? No estamos diciendo, no estoy diciendo que no exista la violencia de mujeres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres, claro que sí. Sin embargo, la violencia de género se centra en esto, ¿sí? Debido a que históricamente, ¿verdad? Pues la violencia hacia las mujeres ha sido ejercida en su mayoría por los hombres. Ahora, ¿qué tipo de consecuencias trae la violencia de género? Daños físicos, por supuesto, sexual y psicológico. Entonces, dentro del espacio de trabajo se pueden presentar todos estos tipos de violencia. La violencia física, la psicológica. Dentro de la psicológica estamos hablando acerca de la discriminación, el mobbing, ¿no? Que como tal es la violencia laboral, el gaslighting, que tiene que ver con un tipo de violencia psicológica en el cual a la víctima se le hace creer, pues que, ay no, tú andas sensible, compañera, tú eres la que se toma las cosas personales, tú te ofendes, yo no te ofendí, ¿verdad? El mansplaining, que es cuando un hombre constantemente explica lo que acabas de decir, ¿verdad? Con la intención de ayudarte o a clarificar o explicar mejor las cosas. Mentorrupting, bropiating. Si ahorita que yo te estoy leyendo, compartiendo estos, dices, ay, wow, no había escuchado ninguno de estos. Esto significa que necesitamos actualizarnos, ¿sale? Entonces estás en el lugar correcto para ya saber hacia dónde necesitas quizás caminar, ¿vale? Ahora, el acoso sexual, nosotros nos vamos a enfocar en ¿sí? El tipo de violencia sexual, específicamente el acoso y el hostigamiento. También es importante retomar que dentro de los tipos de violencia está la violencia ginecobstetra, patrimonial y económica. Si dices, chin, sí es cierto, no había escuchado algunas de estas, hay chamba que hacer, ¿sale? Entonces vámonos a centrarnos en el acoso y el hostigamiento. El hostigamiento y el acoso sexual, ¿cómo se manifiestan? ¿Sí? Físicamente, desde tocamientos o acercamientos corporales, así como la violencia física, como la mayoría de nosotros a veces llegamos a conocerla, o las típicas imágenes que vemos, que ahora cito a Meritxell, ¿no? Por ejemplo, ella siempre desde ahora sí que sus ponencias o contenidos en Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, menciona el impacto que tienen todas estas campañas de prevención de violencia, y lo que promueven es la violencia, ¿verdad? Entonces, eso es paradójico y termina afectando de manera interna incluso a los programas, así que aguas. Ahora, el hostigamiento del acoso sexual también puede ser verbal. Insinuaciones sexuales, comentarios ofensivos, preguntas personales con connotación sexual e íntima. He tenido o he recibido pacientes que me dicen, Paulina, es que me preguntan acerca de qué tipo de ropa interior me gusta utilizar, si me depilo o no me depilo y por qué. ¿Sí? Preguntas acerca de mi orientación sexual o de mis prácticas sexuales. ¿Sí? Esos son otros ejemplos o que van en esto. Sonidos y tonos de voz, eso es bien importante. Compañera, ay, buenos días, usted siempre se nota que amanece muy bien. ¿Sí? Los sonidos, desde los sonidos, el chiflido, este tipo de cosas, pero también los tonos de voz. Las miradas, por supuesto, el envío de mensajes o solicitudes de fotos, comentarios al aire con connotación sexual, que no son directamente, pero sí, por eso se llaman comentarios al aire, ¿no? Entre comillas. Los micromachismos, que terminan siendo machismos, ¿no? Comentarios como, oye, pues si así vienes vestida es porque quieres algo, por eso me estoy acercando a ti, o por eso te me lanzo de esa forma, ¿no? Porque pues algo quieres, siempre traes falda. El hostigamiento y el acoso sexual también se presenta de manera no verbal, con los sonidos, como ya les comenté, los tonos de voz, las miradas, y el enseñar contenido sexual o pornográfico con la intención de que esta mujer obviamente la esté viendo. Y por supuesto, psicológicamente, chantaje y manipulación con un entorno en hostigamiento o acoso sexual, las humillaciones y la intimidación.
Entonces, vamos a ver cuánto tiempo me queda. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que dentro del entorno laboral el acoso y el hostigamiento permanezcan? Aparte de las consecuencias legales que ahorita vamos a retomar con Meritxell, bueno, genera el ausentismo, por supuesto, aumenta la rotación de personal. Se estima que los daños por violencia reciente en las mujeres pueden implicar de 43 a 47 días productivos en microempresas. Faltan por eso. En el caso de las mujeres que fueron agredidas quizás en algún momento de sus vidas, las reminiscencias o secuelas de las violencias llegan a costar de 12 a 12.2 días de actividad al año. ¿Sí? Aparte de lo que ya comentamos, que pueden haber consecuencias físicas, hay desarrollo también de trastornos mentales, por supuesto, ansiedad, depresión, ¿cómo se le llama? Cuando hay un estrés postraumático, ¿no? Debido a. Ahora, bueno, Paulina, ahora que, híjole, ya sé que este es un tema que necesito atender o que ya más o menos estoy atendiendo, ¿cómo afrontarlo desde esta área? Primero que nada, pues actualizarnos, ¿sí? Sobre cómo prevenir y cómo responder a la violencia contra las mujeres y las niñas, incluso con aquellas mujeres que no están físicamente en el espacio de trabajo, que están haciendo home office. Desde los centros de trabajo, ofrecer información acerca de qué es la violencia, ¿sí? Porque tal vez un hombre o incluso una mujer detectamos que es, ay, que es molesto, ya me doy cuenta que estoy evadiendo a ese compañero que siempre me ve raro, no me gusta, ¿no? Pero a veces no sabemos que eso es violencia, ¿sí? O en ocasiones sí lo sabemos, pero no lo hablamos por miedo, ¿sí? Por falta de apoyo por medio de la institución o porque creemos que no se va a hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, el informar tanto a hombres como a mujeres acerca de si todas estas son formas de agresión, son formas de violencia. Eso significa que no está permitido. Así todos ya hablamos un mismo idioma. Fomentar la creación de redes de apoyo entre el personal, espacios seguros para que estas mujeres puedan compartir y obviamente pues no obtengan ninguna consecuencia a raíz de eso. Muy bien. Número 1, capacitar en materia de género para prevenir los riesgos, ¿sí? Personal de primer contacto, sensibilización acerca de este tema, acerca de todos estos temas, desde aspectos legales, ¿sí? Como la atención a víctimas y victimarios, para atender aquellos casos que ya son latentes y para prevenirlos. Identificación de área a la que puedan acercarse e informarse sobre los programas que están desarrollando en tu empresa, guardando el anonimato y, por supuesto, refiriendo a estas mujeres, ya sea que estén viviendo algún tipo de violencia dentro del trabajo o incluso fuera, ¿sí? Asesoría legal, psicológica o médica. Y, por supuesto, la colaboración con agentes externos, ¿sí? Agentes externos que evalúen, que atiendan, que asesoren en cuestiones de programas, políticas internas, generación de protocolos, tanto para víctimas como victimarios, como te comentaba, y su seguimiento. ¿Por qué? Porque si muchas veces la naturaleza es cómo yo voy a llegar a contarle a mi compañera de recursos humanos que su compañero de al lado es el que me está acosando, si son súper amigos o son muy buenos compañeros. Entonces, generalmente la presencia de algún agente externo puede ayudar a que esto pueda avanzar, ¿sí? Muy bien, entonces ahí cedo la palabra. Muy bien. Hola, ¿sí se escucha? Bueno, ¿sí se escucha? Se escucha bien, sí, adelante, Aldo. Muchísimas Adelante. gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Ahorita ya terminando mi participación, Meritxell va a retomar en donde se había quedado y pues bueno, vamos a continuar también con este tema. En mi caso, el día de hoy, voy a hablarles acerca de hombres que suman las nuevas masculinidades en el trabajo. Ya hace un momento se hablaba un poquito acerca de la violencia de género, Paulina nos lo comentaba, que tenía que ver directamente con la violencia ejercida de un hombre o de los hombres sobre las mujeres. Y acá se da una situación bastante interesante de analizar y tiene que ver con la normalización de la violencia. De modo que una cosa que se normaliza, pues naturalmente no necesariamente está bien, ¿no?
se normaliza porque es algo que sucede comúnmente, porque sucede habitualmente y que entonces lo normalizamos, se vuelve parte de nuestra vida, etcétera, etcétera. Y ahí es donde surge un conflicto tremendísimo. ¿Por qué? Porque hemos normalizado lo que es la violencia a partir de estas ideas, de estas enseñanzas que se nos ha dado y que nos han dado la oportunidad de construirnos. Y entonces, si la estadística nos está diciendo que históricamente los hombres violentan a las mujeres, ¿por qué? ¿Por qué el hombre tiene la necesidad, otra vez reformularlo, esta opción o esta capacidad o cometen este tipo de acciones para quitar de una vez la palabra necesidad, porque definitivamente no es una necesidad de violentar a la mujer? Y entonces, pues, bueno, podemos continuar a la siguiente diapositiva, por favor. No me permite cambiarla. Muchísimas gracias. Y esto es parte de lo que les comentaba, parte de lo que vamos a analizar el día de hoy, teniendo en cuenta que las estadísticas pues son bastante fuertes. La encuesta nacional, no, perdón, internacional sobre los hombres y la igualdad de género descubrió que entre un 20 y un 54% de los hombres declararon, o sea, ellos declararon haber utilizado violencia física contra una mujer. Y acá viene una situación. Tenemos identificado en la sociedad que la violencia regularmente la tenemos asociada no únicamente a la violencia física, al golpe, ¿no? Y no es así. Como ahorita Paulina nos venía comentando, hay muchos tipos de violencia, hay diferentes formas de violentar a una persona y muchísimas veces debido a que no conocemos este tipo de conceptos, no los identificamos como violencia. Se sienten incómodos, se siente mal, como que algo no cuadra, pero yo, hombre, no identifico y no me identifico como una persona violenta o agresora, y tal vez la mujer a la que estoy violentando tampoco, porque no existió el golpe físico, pero sí que existió la violencia. Entonces, si a estos datos estadísticos, si este porcentaje nosotros sumáramos todos los demás tipos de violencia, la violencia psicológica, emocional, sexual, etcétera, híjole, pues nos iríamos a proporciones o porcentajes tremendamente alarmantes. ¿Esto a causa de qué? De que la violencia psicológica y la violencia emocional se encuentra prácticamente adherida a la cultura en la que vivimos. ¿Le podremos adelantar a la siguiente diapositiva, por favor? Pues bueno, uno de los principales motores que generan un conflicto es esta relación de poder desigual entre hombres y mujeres. Esta idea da la percepción de que entonces uno es más importante que el otro. ¿Por qué? Porque se entiende y se enseña que uno tiene más poder que el otro, ¿no? Desde que somos pequeños ya recibimos una educación en donde tratamos o se nos identifica como al hombre como líder, ¿no? Como persona que va a dirigir, como el proveedor, la persona que va a trabajar, y a las mujeres, a nuestras hermanas, cuando estamos creciendo entre hermanos, se les enseña, se les da la planchita, se les da todos estos elementos, porque de alguna manera se está entrenando para cumplir ciertos estereotipos de género. Entonces, cuando a una persona se le otorga un poder, o al hombre se le otorga la idea de que tiene que ser el líder comunitario, el líder empresarial, el líder en todos lados, pues se le asigna y se le otorga un poder. Y este poder regularmente es manifestado a partir de violencia. Entonces, todo esto se promueve o se da a partir de estos puntos que vemos. Primero, las creencias de la superioridad masculina, que estas son las ideas arraigadas que nosotros vamos teniendo a través del tiempo. Si nosotros pensamos, o tal vez quiero pensar que ya no ahorita tanto, pero la realidad es que si nosotros pensamos en el hombre, arquetipo del hombre, en el hombre ideal, etcétera, etcétera, muchas veces le damos estas categorías, ¿no? Ser fuerte, ser proveedor, ser valiente, decidido, etcétera, ¿no? Como este hombre tradicional. Y regularmente las historias que se cuentan en donde el hombre resulta victorioso tienen que ver con dinámicas de violencia y de agresión.
¿no? Vemos, por decir, en películas, el héroe fuerte, de carácter, decidido, tiene que salvar el mundo y también tiene que conquistar a alguien, tiene que ser seductor. Entonces, pues bueno, parece ser entretenimiento, pero la realidad es que este tipo de contenidos lo que están haciendo es seguir promoviendo una idea errónea de lo que significa ser un hombre, ¿no? Como si un hombre tuviera que salvar a los demás. ¿Me explico? Y específicamente a las mujeres. El siguiente punto dice violencia de la socialización masculina. Y esta parte está fuertísima porque desde niños hay una asociación entre masculinidad y violencia. Lo podemos aprender a través del juego, a través del videojuego, a través de, y no todos los videojuegos, a través de la manera en la que nosotros vemos cómo se relacionan nuestros padres o nuestros pares, como por decir, en la secundaria prácticamente es un requisito que nos demos carrilla, que yo aguante la carrilla y que yo le dé carrilla a alguien. O que si yo veo que alguien se están burlando de ese alguien, yo me voy a atacar de la risa. Este tipo de situaciones no son nada más que conductas violencia, que promueven la violencia. Entonces, ¿por qué lo mencionamos en este punto? Porque al final, para poder entender a este hombre que es violento, que es agresivo en estas dinámicas laborales, actuales, sociales, pues naturalmente tenemos que irnos un poquito hacia de dónde viene esa violencia, cómo es que aprendió a ser violento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Molestan a un jovencito en la escuela, ese jovencito va y le dice a su mamá o a su papá, y puede recibir, y a mí me tocó recibir comentarios como, no, tú no les hagas caso, hombre, que se te resbale, no les hagas caso. O llegó un punto en el que también se me dijo, pues no, pues friégatelos, ¿no? Pues dales, enséñales quién manda. Entonces, ¿qué sucede? Que se recurren a situaciones de violencia para solucionar un conflicto, funciona, porque al final me dejan de molestar, pero no necesariamente significa que funcionó, y refuerzo la idea de que los problemas o las situaciones que me generan incomodidad los puedo solucionar a partir de la violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que crea una asociación entre estas dinámicas de comportamiento. Y luego viene la violencia de identidad de género masculina. La realidad es que el uso de la violencia es una forma plenamente utilizada por el hombre para relacionarse y lo peor es socialmente aceptada y se utiliza para reafirmar y defender su identidad de género. Una de las cosas que han estado sucediendo actualmente, por decir, en el ámbito laboral es que las relaciones de trabajo han venido cambiando a través del tiempo. La mujer ahora en casa ya está trabajando o los puestos directivos de muchas de las empresas los están asumiendo mujeres. Esto para el hombre con una mentalidad tradicional le genera un conflicto, le genera molestia. No sabe ni de dónde viene la molestia, pero le genera molestia. Y regularmente tiende a ejercer violencia sobre personas que son sus pares o las personas que estén en un orden jerárquico, ¿no? Mis subordinados. Si yo soy un gerente, si yo soy, en fin, ¿no? Un supervisor, puedo llegar a generar este tipo de violencias. Lo puedo entender desde manera psicológica para poder reafirmar su masculinidad. Este tipo de situaciones pueden ser tan conflictivas que pueden llegar a detonar conductas de violencia en el hogar o con los pares, ¿no? Volvemos para retomar esa situación. ¿Por qué? Porque en este punto tenemos que entender la necesidad del hombre desde una necesidad de poder, ¿no? Desde que necesita, y erróneamente, equivocadamente, tener un poder sobre alguien más. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y aquí viene un poquito más de eso. La violencia contra las mujeres y niñas está arraigada en las creencias y prácticas de masculinidades tradicionales basadas en el poder sobre otras personas. ¿Ok? Entonces, esta parte de sentir que se pierde el poder para el hombre representa un conflicto. Para el hombre tradicional disfuncional que tenemos que cambiar, representa un conflicto y por lo tanto recurre a conductas de violencia y no se reconocen. ¿Por qué? Porque tal vez yo no estoy golpeando a nadie,
pero sí estoy cometiendo los otros tipos de violencia, como Paulina nos comentaba, ¿no? Que muy disfrazados, comentarios muy al aire, cierto tipo de miradas, cierto tipo de preguntas, en donde esa situación de poder puede llegar a llevarme a hacer este tipo de conductas, ¿no? Sin embargo, la realidad es que los cambios sociales a los que invariablemente tenemos que llegar o alcanzar, como la igualdad de género, pues provocan este malestar en el hombre tradicional. La realidad es que las nuevas masculinidades lo que proponen es precisamente un cambio en esta concepción del hombre tradicional. Pero acá viene un conflicto. Esta es una situación que venimos arrastrando de generaciones, ¿no? Tenemos que hacerlo a partir de diferentes niveles. Tenemos, para empezar, el nivel interno, ¿no? Las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Después el nivel interpersonal, la manera en la que nos llevamos con los demás. Después a un nivel institucional, que es donde la empresa tiene muchísimo que ver y las instituciones generales en función de sus protocolos, de las normas, etcétera. Y por último, a nivel ideológico. Es decir, esta situación es global, es una dinámica social, ¿no? Entonces es muy complicado porque al final son comportamientos que venimos arrastrando, aprendidos por generaciones. Podemos dar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué podemos hacer? La realidad es que los roles de género tienen que cambiar entre hombres y niños. Tenemos que establecer específicamente algunos roles que puedan llegar a ser funcionales, conductas específicas que nos puedan ayudar a promover la igualdad, el respeto y, pues, sobre todo, eliminar la violencia de las mujeres y de las niñas. Como personas, de manera personal, podemos reflexionar realmente si nuestras conductas, si nuestros comportamientos están están lastimando a otra persona o estamos pues estamos violentando a alguien, ¿no? Siempre tenemos que tener esta capacidad para poder reflexionar lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que todos estos son roles que la mayoría de nosotros jugamos y jugamos varios, ¿no? Como personas, como padres, como amigos de una persona o de una mujer afectada. Entonces, pues sí que tenemos mucho que hacer. Como amigos, la realidad es que entre hombres la violencia está a la orden del día. Las bromas, los comentarios, los memes, las pláticas están plagadas de este tipo de dinámicas. ¿Qué podemos hacer? Pues para empezar, cuestionar este tipo de actitudes en mí mismo y en los demás, ¿no? Y si pues mi chamba no es cambiar al mundo, que también deberíamos entrarle un poquito, pues por lo menos no es no participar en este tipo de dinámicas que promueven, ¿no? Este tipo de violencia. Como amigos de una mujer afectada, lo que nosotros podemos hacer para empezar es no minimizar lo que está sintiendo. Y eso es muchas veces lo que se genera. No, estás mal, yo creo que no viste bien, o tal vez lo estás malinterpretando, o no pasa nada, o es normal, ¿no? En donde yo estoy minimizando lo que la persona está viviendo y que la realidad es que es violencia. Y por otro lado, preguntar si es que uno puede ayudar de alguna manera o apoyar, ¿no? Pero el hombre en realidad, su chamba no es salvar a nadie, ¿no? En todo caso es promover espacios seguros a partir del comportamiento de uno mismo. Como miembros de la comunidad, pues por supuesto en participar en campañas comunitarias de prevención de la violencia. Como funcionarios, una de las responsabilidades como funcionarios tiene que ser el capacitarse en materia de perspectiva de género y pues hacer que la ley se cumpla. Y como líderes comunitarios, pues por supuesto que la promoción de valores de masculinidades transformadoras, ¿no? De la creación de todos estos modelos de masculinidad que nos permitan a todos vivir mejor, ¿no? Podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Y pues bueno, ¿cómo atenderlo desde la empresa? Ya Paulina nos dio consejos o algunas estrategias muy interesantes. Por supuesto que lo primero tiene que ser la sensibilización para llegar a un programa de masculinidades sin violencia. La sensibilización, lo que está pasando en este momento en donde mostramos datos, hablamos de todas las situaciones o las conductas
contraproducentes que realizamos como personas, o la violencia que se está generando, tiene que ver con una sensibilización o una que tiene que ver con visibilizar, perdonen, la violencia y la necesidad, por lo tanto, de cambios. En el caso de lo que yo les estoy exponiendo, de la construcción de masculinidades saludables. Muy bien. Y pues naturalmente esto otorgado a todos los miembros de la empresa. Asimismo, también se puede trabajar en capacitaciones sobre manejo emocional, comunicación, asertividad, cooperación y trabajo en equipo, empatía, manejo de estrés, autoestima, etc. Y podamos decir, bueno, pues ahí en mi empresa ya vemos este tipo de temas. De repente hemos llegado, hemos tenido un curso, etc. Sí, y eso está muy bien. Sin embargo, es importantísimo que tengamos estos cursos siempre desde la perspectiva de género. Este elemento es fundamental a la hora de entender toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, estamos muchas veces replicando conductas desadaptativas que ya no nos funcionan. Bueno, entonces, pues por mi parte es todo y podemos continuar, yo creo que con Merichel. Hola, muchas gracias. Una disculpa, en realidad, pues ya saben que son cuestiones ajenas a uno y a una. Pero bueno, vamos a continuar. Como les decía, la cuestión del acoso no tiene mucho que ver con la cuestión física, aunque sí se usa el cuerpo para el acoso y para el hostigamiento. Entonces, aquí en la presentación me faltaban un par y que les quiero poner. Es esta. Queda prohibido también a los patrones y a sus representantes el hostigamiento y, como les decía, permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso. ¿De qué manera jurídicamente nos podemos proteger como empresa de este tipo de acciones, por un lado de los trabajadores y por otro lado del propio personal patronal? Pues existe la posibilidad de generar un comité interno para prevenir el acoso, en donde de manera importante muchos de los asuntos, independientemente de que la víctima pueda acudir al Ministerio Público, se pueden resolver de manera interna. Se conforma un comité con un representante de recursos humanos, un representante de las y los trabajadores, otro de las y los patrones, y algunas otras departamentos que se consideren importantes incluir. Este comité se tiene que ser capacitado en estos temas, es como un mini tribunal, y es importante porque pues ahorita ya está la norma oficial mexicana 035 que habla precisamente de esto. Ya ojalá que pues si les interesa el tema le comenten a Paulina para que nos vuelvan a llamar y pues podamos detallar esta cuestión. También, por ejemplo, en las universidades tiene que haber estos comités, ¿no? Entonces, ahorita ya no es, como les decía, no hay pretexto, ¿no? No son temas nuevos. La cuestión de la Ley Federal del Trabajo, estas reformas tampoco son nuevas, se tienen que obedecer. Y pues, como les comentaba, a nivel internacional existe lo que se llama armonización legislativa. O sea, no nada más México está obligando a las empresas a generar estas actividades, sino es a nivel internacional. Todos los países, todas las empresas que tengan operaciones en México tienen que cumplir con este comité, y si tienen, por ejemplo, muchas denuncias por alguna cuestión, la Secretaría del Trabajo tendría que estar revisando. Todavía no llegamos a ese momento, pero les aseguro que vamos a llegar pronto. Por otro lado, pues la Organización Internacional del Trabajo, como les decía, lo importante y lo clave. Como a veces dicen, o sea que si le gusta a la morra no es acoso. Exacto. Si le gusta el acoso, si le gusta la actividad, pues igual lo sancionarán a los dos por estar generando actividades no deseadas en el trabajo, ¿no? Pero para los demás, pero si le gustas a la morra, no es acoso. Si ella te dice, ok, vamos a salir, vamos a vernos después, pues qué bueno, ya la armaste. Si ella se ofende, si no lo desea, entonces sí es acoso. Y entonces hay maneras
como decía Aldo, como dice Paulina, de reeducarte, de cambiar tus actitudes y de generar inclusive para uno mismo una mejor manera de proyectarse, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, si tengo un amigo que anda ahí viendo a las muchachas y todo eso, a mí se me hace impresentable, ya ni tengo años sin ver a esa gente, ¿no? Y así mucha gente, ya esto queda en cuestiones del pasado, ¿no? Entonces, pues ya nada más agradecerles el tiempo y si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos a sus órdenes. Muy bien, Merichel, Paulina y Aldo, yo creo que excelentes las presentaciones. Tuvimos un tropiezo técnico, pero pues el internet no tiene palabra, así que eso no es inevitable prácticamente. Y entonces estamos abiertos. Si alguno de los participantes quiere hacer una pregunta, adelante, la puede presentar de preferencia en el espacio de preguntas y respuestas. Pueden usar también el espacio del chat, pero lo recomendable es el de preguntas y respuestas. Y no sé, Paulina, ¿qué, qué recomendación así básica nos das a los hombres para trabajar en mejorar nuestro comportamiento, en reeducarnos? ¿Qué recomendaciones le doy a los hombres? Híjole, me gustaría ir Básica. después de Aldo. Sí, porque sí tengo. Aldo, por favor. O Aldo, cualquiera de los dos, ¿no? Pero, o los Ahorita tres, sí, pero sí, me gustaría que nada Aldo, pudiera compartir. adelante, Aldo. A ver, pues muchísimas gracias ahí por la pregunta. Lo primero, pues precisamente es esto que está pasando, ¿no? Visibilizar, darnos cuenta, poner sobre la mesa todos estos elementos y generar análisis, ¿no? De lo que está sucediendo. Tratar de capacitarnos, tratar de abrir la posibilidad a todo este tipo de elementos. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros estamos... se construye este concepto de hombre a partir de dinámicas sociales que ya están preestablecidas. Entonces es mucho el identificar que no necesariamente uno tiene que ser como es, ¿me explico? La situación social no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Hay alternativas de conducta que nos pueden llevar hacia tener una mejor convivencia. Puntualmente, ¿qué podemos hacer? Pues ir a terapia, para empezar, ¿no? La terapia siempre es algo recomendable para todos, ¿no? Y sobre todo, pues tratar de promover, ¿no? Este tipo de elementos, hacer autoanálisis, leer, ¿no? Acercarse a webinars, a foros, capacitarse, comenzar a indagar y a buscar información que necesitemos para poder generar estos cambios, ¿no? Tratar de respetar a todas las personas. Un poquito de manera general puedo decir eso. Si tú quieres comentar algo, Pau. Sí, una recomendación sería dejar de creer que se le otorga un lugar a la mujer porque tú se lo otorgas. Así es. Sí, es necesario comenzar a eso, a buscar estos discursos de igualdad y de equidad, ¿verdad? A comenzar a atender sus problemas personales o reconocer eso, digo, como una extensión quizás de lo que pudo compartir ahorita Aldo. ¿Qué otra recomendación podría ser? Actualizarse y apegarse a estas nuevas modalidades, no nuevas, pero a estas modalidades, ¿verdad? Porque sí es cierto, no son nuevas. ¿Por qué? Porque las mujeres ya despertamos, ¿sí? Y ya no hay otra opción. Ya no hay opción de seguir trabajando, de seguir pensando, de seguir creciendo una empresa de la forma dañina en la que antes se realizaba, porque ya hay consecuencias, ¿sí? Si tal vez la consecuencia no va a ser tan presente, pues una persona que ahorita publique que en X empresa están acosando en redes sociales puede ser terrible para la salud o para la empresa, la existencia de la empresa en sí, ¿verdad? Entonces mi recomendación es que si de verdad dices, chin, pues es que no es algo en lo que yo estoy de acuerdo, no quiero avanzar en esto, no va en contra de lo que yo creo, de lo que espero de mi empresa y bla, bla, bla. Es como decir, chin, es que no hay otra opción. Necesitas actualizarte, modificar las prácticas de la empresa, ¿verdad? Por el bienestar de las y los colaboradores y de la propia institución.
Gracias, Paulina. Hay ya una pregunta en el chat, se las voy a leer así tal cual. Dice, hola, sobre lo que comentabas al final, me imagino se refiere a Merichel. Si una persona, y está incompleta la pregunta, pero creo que va orientada a recomendaciones para las empresas, para los responsables de capital humano en las empresas. ¿Qué podemos hacer para crear espacios seguros, para cambiar la narrativa, para generar una reflexión, una autorreflexión en nuestros colaboradores? Cualquiera de los tres que quiera responder. Merichel, ¿te gustaría contestar esta? Sí, claro que sí. Como les decía, existe la posibilidad de generar un comité. Por ejemplo, en 2018 yo le apoyé a la Universidad Tecnológica a hacer su comité, pero ellos no solamente incluyeron el tema de violencia de género contra las mujeres y las jóvenes, también incluyeron el tema de la ley para prevenir y sancionar la discriminación. Por ejemplo, si discriminan a alguien por alguna discapacidad, porque es de algún pueblo indígena, porque tiene, por ejemplo, algún tartamudeo, alguna cuestión así, ¿no? Es muy importante que se vayan generando estos comités en las universidades y en las empresas, porque es la manera que hay para, no solamente para educar de una manera obligatoria con quienes convivimos en el ámbito institucional, ya sea educativo o empresa, y por otro lado está la cuestión de que podemos así documentar los casos, como decía Paulina, darle el seguimiento y poder trabajar desde un punto de vista donde los agresores puedan reeducarse, donde no nada más se vea como que ella es una persona perdida, ya hay que despedirle, sino, ok, vamos a ver la situación, vamos a ver si se puede reeducar, y si no, entonces ya se despide, ¿no? Para eso estos comités sirven, y por eso es importante irlos generando. Gracias, Merichel. Tenemos otra pregunta de los participantes. Dice, hola, ¿cómo se podría comprobar una rescisión de contrato por acoso? ¿Sí me escucharon? ¿Una No rescisión sé. de contrato por acoso? Sí, Merichel. Adelante, gracias. Yo ya las he visto, ya existen, inclusive un magistrado electoral lo retiraron porque acosó a una de las compañeras de ahí, ¿no? O sea, simplemente se le retira una vez que la denuncia penal avanza, es obligación de la empresa o de la institución retirar a esta persona de su labor. No sé si quedó respondida la pregunta a Jocelyn Janet Guerra, porque ella preguntaba cómo comprobar la rescisión laboral. Me imagino que se refiere a qué tipo de pruebas se pueden utilizar para respaldar una rescisión de contrato por acoso. Ok, Y yo creo que con esa pregunta estaríamos casi terminando. Adelante, Merichel. rápidamente, fotografías, testigos, casi siempre esto se hace de manera descarada y abierta y va a haber alguna otra compañera que se pueda solidarizar contigo. Tercera, los acosadores por lo general no acusan nada más a una persona, acusan a varias. Entonces busca alianzas, busca otras mujeres que hayan sido víctimas. Pues muy bien, muy concreta la respuesta. Yo creo que eso es un poco lo que estaban buscando los participantes. Sí, no sé si haya alguna otra pregunta, algún comentario. A mí me gustaría, David, digo, Sí, yo vi que ya no había preguntas ni nada, pero únicamente, digo, porque yo sé que esto a veces es como, ¡oh! Ay, chin, ¿verdad? Es como es fuerte, ¿no? Y lamentablemente ese es el tamaño del problema. Y sabemos que el problema está, ¿no? La intención de brindar esta información tiene que ver precisamente con hacerlos saber que hay formas de atenderse y de prevenirse. Sí, entonces nada, solamente concluir con eso. muchas gracias por la precisión, Paulina. Bueno, estamos por concluir nuestro evento del día de hoy. Si no hay alguna otra pregunta, comentario de los participantes, entonces
les pedimos no se olviden de revisar la sección de la página donde tenemos los eventos de capacitación. Tenemos los webinars una vez que terminan. Los webinars se suben a la página y pues son de libre acceso. Esta es una forma en la que Aritac está pues regresándole algo a la comunidad, ¿no? Porque es una acción de responsabilidad social y todos los webinars que hemos desarrollado durante el año ya están disponibles. Lo estará en un par de días para la comunidad, en diferentes temas de COVID, de resiliencia, en fin, temas también de fortaleza emocional, cómo manejar las crisis que estamos viviendo a raíz de la pandemia que hemos tenido. Tenemos una sección específica en la página que atiende temas de COVID. Ahí estamos actualizando información. La semana pasada tuvimos un webinar también con la doctora Iliana, donde nos habló de las medidas preventivas en esta época invernal. Y ese webinar y otro de la semana pasada también ya están disponibles. Y les pedimos pues darle clic ahí en continuar para que nos ayuden a responder una encuesta muy breve de mejora continua a todos los participantes. Y con esto queremos reiterarles el agradecimiento por participar en nuestro evento, a los expositores, Merichel, Paulina y Aldo, muchas gracias. Ellos son de Minded y jóvenes muy experimentados, avesados cada quien en sus temas. Gracias. Y a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy también, les damos un agradecimiento fraterno. Que la pasen bien y sigan cuidándose. Buenas tardes.